Considerado como el padre de los cómics de superhéroes por crear muchos de los personajes más icónicos de este género, Stan Lee cambió para siempre la historia de esta parte del entretenimiento. Nacido en Nueva York, Estados Unidos, el 28 de diciembre de 1922, hijo de padres migrantes judíos originarios de Rumania, Stan Lee provenía de una familia de bajos recursos. Se dedicaba a la sastrería, algo que no les generaba los ingresos suficientes para vivir, sin imaginarse que tiempo después, por su gran creatividad e ingenio a la hora de crear superhéroes, viviría con más que lo suficiente. Su verdadero nombre era Stanley Martin Lieber, y a pesar de que era muy reconocido a nivel mundial por sus grandes creaciones como Spider-Man, Hulk, los X-Men y los Cuatro Fantásticos, y por sus diversos cameos en el cine, hay muchos datos curiosos que seguramente no sabía sobre este genio del cómic. Así que pónganse cómodos, Cronos Filmers, que hoy les traemos un video sobre lo que nunca supiste de Stan Lee. Número 10. Antes de crear cómics, Stan Lee comenzó escribiendo obituarios o avisos fúnebres, pero de personas vivas. Esta era una práctica habitual en el periodismo para prevenir tener información cuando alguien fallece. En esa época, con una gran crisis económica por las guerras, su familia, que vivía en escasez y con el sueño de ser un gran escritor, Stan Lee, con tan solo 17 años, decidió aceptar un trabajo para Associated Press, escribiendo estos obituarios. Lee siempre quiso escribir y vio en este empleo una buena forma de iniciarse. Sin embargo, se acabaría cansando de escribir este tipo de artículos y unos pocos meses después entraría a Timely Comics, la futura Marvel. Número 9. Stan Lee participó en la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1941 fue nombrado editor en la compañía Timely Comics, la cual años después pasaría a convertirse en Marvel. Por aquel entonces, Lee tan solo tenía 19 años y fue llamado a representar a su país en esta guerra, pero no estuvo en el frente de batalla, sino que su función era de elaborar las campañas publicitarias del ejército. Escribía manuales, eslóganes y ocasionalmente algunos dibujos de propaganda. Además, estuvo en el departamento de audiovisuales y era el encargado de reparar postes de telégrafos y otros equipamientos para las comunicaciones del ejército. Número 8. Los cómics pasaban una mala época por el aumento de la censura a principios de los años 1950 por parte del gobierno, atribuyéndoles que incitaban a la delincuencia juvenil. En ese entonces, con un joven Stan Lee, quien tenía el sueño de llegar a ser un reconocido escritor, ya trabajaba en Marvel Comics por esos años. Pero esta era oscura en que habían entrado los cómics casi lo hace renunciar a su sueño, ya que Stan Lee estuvo a punto de dejar los cómics, lo que hubiera repercutido en el futuro drásticamente, y lo mucho que conocemos hoy en día de los cómics y del universo cinematográfico de Marvel no hubiera existido. Pero gracias a Dios, su esposa lo convenció para que siga creando cómics, y en 1961, cuando estuvo a punto de dejar la editorial, decidió seguir creando, y en ese mismo año nacerían los Cuatro Fantásticos. Lo que siguió en los años 60 fue que Lee adoptó un enfoque claramente nuevo para los personajes y el entorno, así como para la interacción con los lectores que se habían acostumbrado a los cómics que estaban dirigidos únicamente a un público más joven. Número 7. Existe una eterna discusión sobre la creación de Spider-Man. Oficialmente, el Hombre Araña fue creado por Stan Lee y Steve Ditko para hacer su primera aparición en 1962. Es conocido también que en primer lugar, para la creación del personaje arácnido, Lee acudió a Kirby, uno de los creadores del Capitán América. Sin embargo, el diseño de Kirby no convenció a Lee, que acabó acudiendo a Ditko, un dibujante en crecimiento de aquella época, quien terminó dándole la imagen final a Spider-Man. Durante años, Kirby y Lee discutirían quién era el verdadero creador del Hombre Araña, aunque después harían las paces justo antes del fallecimiento de Kirby en 1994. Ditko, por su parte, ha asegurado que aunque Kirby había dibujado 5 páginas de un héroe llamado Spider-Man, este no se parecía nada a cómo acabaría siendo el personaje, ya que el Spider-Man de Kirby era muy parecido al Capi. Sin embargo, la historia
historia se agranda por culpa de una supuesta máscara amarilla pero muy similar a la de Spidey que se puso de moda en los Halloween de los años 50. Aunque tiempo después se reconocería la autoría de este personaje a Stan Lee, y él mismo reconoció que para hacer a este personaje se inspiró en un luchador que aparecía en películas. Lo cierto es que tanto Lee y los dibujantes con los que trabajó fueron los que dieron ese toque final a cada uno de los personajes que crearon. Número 6. Las apariciones breves de Stan Lee en las películas de Marvel se han convertido en toda una tradición para homenajearlo, ya que si eres fan de las películas del universo cinematográfico Marvel, te habrás fijado que Stan Lee aparece en todas con pequeños cameos. Lo curioso es que estas apariciones no son para nada nuevas, ya que desde mucho antes Lee ya había protagonizado algunos cameos en la televisión, como en la película El juicio del increíble Hulk de 1989, en la serie animada de Spider-Man de 1994 y en la película Mallrats de 1995. Incluso mucho tiempo atrás ya había hecho su primer cameo, y no precisamente en películas o series, sino en un cómic llamado Fantastic Four número 10 de 1967. En la actualidad, sus cameos han traspasado el séptimo arte, apareciendo hasta en los videojuegos, y por supuesto su cameo dentro de una de las series animadas más populares de la historia, Los Simpsons, no podía faltar. Y en el cine animado también hizo su respectivo cameo en la película Grandes Héroes del 2014. Hasta llegó a aparecer en la compañía rival en la película de DC, Teen Titans Go, del 2018. Antes de morir, Stan Lee grabó su último cameo para Avengers 4, escena que podrá ser vista en la pantalla grande en el 2019. Número 5. El hombre de las ideas se hizo famoso a los 20 años de edad gracias a un relato que escribió protagonizado por el Capitán América, el cual firmó con el seudónimo Stan Lee. Este fue su primer trabajo, publicado en 1941, y fue un texto de relleno en Capitán América Comics número 3. Cabe recalcar que el personaje del Cap fue creado por Jack Kirby y Joe Simon, futuros socios de Lee dentro de Marvel. Número 4. Stan Lee trabajó para DC Comics. Aunque se piense que entre DC y Marvel hay una rivalidad extrema, lo cierto es que Lee tiene su firma en un par de cómics de la compañía rival. La serie Just Imagine, que realizó para DC Comics en el año 2002, reimaginaba cómo eran algunos de los personajes como Superman, Batman, Aquaman, Catwoman y Flash, dándoles otro look y otra historia. Número 3. Stan Lee tuvo su propia serie de televisión, la cual era un reality llamado ¿Quién quiere ser un superhéroe?, donde él mismo era el conductor. Este programa fue emitido en el 2006, el cual buscaba personas con habilidades físicas y mentales extraordinarias. En el 2010, el canal History emitió la serie televisiva Stan Lee's Superhumanos, la cual también buscaba por todo el mundo superhéroes de carne y hueso, personas que tengan cualidades sorprendentes, ya sean físicas o psíquicas. Lee era el encargado de presentar esta serie, y en ese mismo año Stan escribió una novela gráfica en la que narra su infancia, su paso por el ejército estadounidense y el resurgimiento de Marvel, así como el presente de este editorial. Número 2. Stan Lee creó la mayoría de los personajes de Marvel. Con más de 70 años de trabajo a sus espaldas, de la cabeza de Lee han salido más de 60 superhéroes. Entre ellos se encuentran algunos tan icónicos como los X-Men, Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Black Panther, los Cuatro Fantásticos, los Vengadores, el Doctor Strange, Ant-Man, Nick Fury, la Viuda Negra, Ojo de Halcón, Daredevil, entre otros. Además, hay que sumar los más de 150 villanos y los más de 80 personajes secundarios. En total superan los 300 personajes que creó este genio del cómic.
A pesar de que en sus comienzos Marvel estuvo a punto de quebrar y desaparecer, Stan Lee la convirtió en la editorial más importante del momento y marcó el comienzo de la llamada Edad de Plata del cómic estadounidense. Y sin mencionar que muchas de sus ideas se utilizaron para crear la monumental industria del entretenimiento que hoy es Marvel y su universo cinematográfico. Algo que caracterizaba a los personajes de Lee eran su humanización y su combinación de sentimientos e inseguridades, afirmando que para ser un superhéroe no se necesita ser perfecto, sino simplemente hacer lo correcto. Número 1. El significado de la palabra Excelsior. Stan afirma que tenía un montón de expresiones con las que acababa sus columnas y descubría que la competencia siempre estaba imitándolas y usándolas. Así que decidió encontrar una expresión que no iban a saber qué significaba, ni siquiera cómo escribirla. Así surgió Excelsior. Este término tiene una historia estrechamente relacionada con la vida de Lee. Excelsior es una expresión usada en el escudo de armas de Nueva York, la ciudad natal de Stan, y significa aspirar a más, ser positivo y ver el lado bueno de las cosas. Proviene del latín y significa siempre hacia arriba. Lee la usaba de manera recurrente en sus autógrafos, al final de sus cómics y de sus discursos, al punto que la convirtió en su sello personal. Incluso la tiene registrada con derechos de autor, lo que impide que algún cómic pueda usarla sin su consentimiento. Lee consiguió ver crecer sus creaciones hasta un punto donde quizá nunca lo hubiera imaginado y llegar a generaciones que quedan muy lejos de aquellos años 50 en los que comenzó a escribir sus primeras historietas, las cuales dejaría como su gran legado. El gran Stan Lee falleció el 12 de noviembre del 2018 a los 95 años en Los Ángeles, Estados Unidos. Denominado como el padre de Marvel, Stan Lee se convirtió en la leyenda de los cómics, revolucionando la cultura pop. Y después de su partida, lo que nos queda es disfrutar de sus grandes historias y personajes. Gracias por todo, Stan. Nunca te olvidaremos. Coméntanos abajo, ¿cuál de los superhéroes creados por el mítico Stan Lee es tu favorito? Y si se te antoja, puedes dar like al video, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita para que los Cronosfilmers seamos muchos más. Y recuerden visitar y suscribirse a mi canal personal llamado Soy Steffi, donde les contaré muchas cosas sobre mí y trataremos temas muy interesantes. El link se los dejo abajo en la descripción. Y antes de ir con el minijuego, recuerda que las respuestas de estos minigames estarán en nuestro Instagram @cronosfilmstv. Ahora sí, vamos con el minijuego. Observa con atención y cuenta todos los cameos que hará Stan Lee en esta escena. ¿Lo lograste? ¿Cuántos cameos de Stan Lee contaste? Descubre la respuesta de este minijuego en nuestras redes sociales. Y si acertaste, ¡felicidades! Estén atentos a nuestros especiales de saludos para ver si fuiste uno de los afortunados en aparecer. Nos vemos en el siguiente video.